bienvenido a este otro video. Hoy vamos a tratar sobre el área y perímetros de algunas figuras. Esta es la primera parte de por lo menos unos 3 videos que vamos a estar trabajando en áreas de figuras geométricas. Como en los videos anteriores, iniciamos con un problema. En este me gustaría que observara detenidamente. Le voy a mostrar la silueta de un animal. Usted tiene que identificar qué animal es y contar los cuadrados, como una cuadrícula. Puede tener una hoja ahí, cuadrícula en la mano, donde va a ir sombreando cuadrados para formar la figura, y luego pues usted le daré unos minutos para que usted cuente cuántos cuadrados tiene. Veamos la figura. Cinco minutos después. Noto que tiene cuadrados como estos que yo tengo acá, solo que están rellenados. Yo voy a achurar en este momento este cuadrado. Si observa, esto es, como no tenemos una medida, vamos a decir que tiene una unidad cuadrada, ¿verdad? Entonces, como es una unidad cuadrada, usted debería haber contado cuántos cuadritos forman a este animal. ¿Notó qué animal es? Así es un perro. Y en total, usted tendría que haber encontrado, veamos la respuesta ahora. ¿Coincide con su respuesta? Exacto, son 28 unidades cuadradas. Quiere decir que esta figura, que es un perro, está formado de 28 cuadrados, como estos, ¿verdad? Ahora le voy a mostrar otra silueta. Veamos si logra esta vez coincidir en el caso de los que no lo han hecho, y si usted vuelve a coincidir en el caso de que se dio con el área correcta, ¿verdad? Veamos. Cinco minutos después. Muy bien, entonces ahora, ¿cuántos cuadrados de unidades cuadradas logró contar? ¿Y qué animal era? Así es una jirafa. Y esta vez se encontró que tiene. Veamos la solución. Como podrá darse cuenta, ahora esta figura estaba formada por estos triángulos, ¿verdad? Pero si nota, este triángulo lo puedo correr hacia acá y formo un cuadrado. Entonces, aún así, podría encontrar unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto logro contar? Vamos a ver si coincide la respuesta con la que usted encontró. Son 23 unidades cuadradas. En el caso de la jirafa, ¿verdad? En el perro ya habíamos dicho que eran 28 unidades cuadradas. Y ahora viene el último. Este trae otras figuritas similares a las de la jirafa, refiriendo específicamente a estos triángulos. Entonces, por favor, vea la figura y trate de encontrar esta última también, su área. Cinco minutos después. Logró verificar si encontró el área trazando en su hoja cuadrícula, pintando los cuadrados y tratando de coincidir. Pues ahora aquí viene la solución. Veamos. Como logró observar, para la solución son 16.5 unidades cuadradas. Entonces, ahí encontró usted el área
en las distintas figuras que yo le fui mostrando. Entonces estamos hablando de un concepto que es fundamental cuando hablamos de figuras geométricas, que es el área. Entonces para ello vamos a definir área, nos referimos al espacio o la superficie que está delimitada por el contorno de una figura. Por ejemplo, aquí tenemos este pizarrón que tiene forma de rectángulo. Tenemos este espacio que es donde coloqué esta cuadrícula y tenemos un contorno. Y entonces es necesario introducir otro término, otro concepto. En este caso estoy hablando del perímetro, que viene de una palabra griega que es periferia. Periferia se escribe así. Está formada de dos palabras. Peri, que significa contorno, frontera y también alrededor. Por eso les mostraba aquí alrededor del pizarrón, ¿verdad? Y la otra palabra que es metrón, que significa medida. Entonces, al hablar de perímetro, estaríamos diciendo que es la longitud total que tiene el contorno de una figura, ¿verdad? Eso sería el perímetro. Dos conceptos que vamos a tratar en este video y que ahora y más adelante estaremos trabajando con problemas de aplicación. Entonces, para continuar, me gustaría hablar como este tema es este video es el primero de 3 que vamos a estar viendo, o quizás un cuarto más, y vamos a incluir 3 figuras, iniciando con el área de un rectángulo. Para ello, tengo acá mi siguiente figura, que es un rectángulo. ¿Cómo hago para encontrar el área? Así como lo hizo con las figuras anteriormente, solo que aquí está más sencillo porque ya aparece la cuadrícula. Contemos cuántas unidades cuadradas hay. Aquí tengo un cuadrado, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y acá tengo 1, 2, 3, 4. Entonces 4 por 7, eso nos da 28. Aún así, vamos a contarlo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ¿verdad? Que era lo que habíamos dicho. Si notó lo que hice al inicio, conté que eran 7 unidades y aquí conté que eran 4 unidades. Y luego, ¿qué fue lo que hice? Una multiplicación. Dije 4 por 7, que nos dio 28 unidades cuadradas, ¿verdad? Así como lo vimos con el perro, con la jirafa y con el gato. Entonces, la forma en la que vamos la expresión que va a permitir encontrar el rectángulo es base por altura. Base le llamo a esta medida que es la longitud y a esta también que es la altura. En algún momento determinado, cuando veamos los problemas, en lugar de base y altura, voy a utilizar también ancho por el largo. El ancho y el largo, ¿verdad? También se puede utilizar. Además, podemos hablar del perímetro, como dije, ¿verdad? El área que era este espacio delimitado en el contorno de esta figura, o la superficie, ¿verdad?, de esta figura. Ahora veamos en el caso del perímetro. Para el perímetro habíamos dicho que es la longitud total del contorno de una figura. Entonces, aquí teníamos que eran 7 unidades. Vamos a ir contando las longitudes. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Comprobado. 8, 9, 10, 11, porque como vimos tiene 4. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. El perímetro de este rectángulo vemos que es de 22 unidades.
Ahora, ¿qué fue lo que hice para llegar a esas 22 unidades? Hay una manera más corta, así como lo hice, de ir sumando los lados, que me dice que el perímetro de un rectángulo es igual a 2 veces la base, porque puede ver que hay dos medidas de la base iguales acá, más 2 veces la altura, porque hay 2 veces esa medida. Recordándonos de que si hablamos de un terreno, entonces la ecuación para el perímetro de ese terreno nos quedaría como 2 veces el ancho más 2 veces el largo, ¿verdad? Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, y ahora ponga mucha atención a la próxima figura. Ahora la figura que vamos a estar trabajando es el área de un triángulo y su perímetro. Entonces, para ello, tengo la siguiente figura. Como lo vimos en la ilustración anterior, es un rectángulo. Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recortar. ¿Cómo lo vamos a recortar? Observe, voy a hacer un corte aquí en la diagonal. Y ahora dígame qué figuras formé. Así es, tengo dos triángulos. Entonces, la forma en la que vamos a encontrar el área de un triángulo es con la siguiente expresión. Voy a colocar esta otra aquí. Encontramos, como habíamos visto, la del rectángulo, aunque estamos encontrando la del triángulo. Sumando, bueno, encontrando la medida, mejor dicho, de la base y la medida de la altura. ¿Cuánto mide la base de este rectángulo entonces? Ahora sí voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5 unidades, porque hasta aquí no hemos hablado si mide en centímetros, si mide en metros, si mide en kilómetros, en pulgadas, alguna medida de longitud. Como no lo sé, solo utilizo unidades. ¿Y este cuánto mide su altura? 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Entonces, si quisiera encontrar el área de este rectángulo, sería, como habíamos dicho, multiplicar 5 por 4. Y eso nos da 20, ¿verdad? Unidades cuadradas. Contémoslas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Verdad? Ahí están las 20 unidades cuadradas. Esa sería el área del rectángulo. Pero yo no quiero el área del rectángulo, yo quiero el área del triángulo. Entonces, para encontrar el área del triángulo, ¿qué tengo que hacer? Como habíamos dicho, cortamos aquí, dividimos el rectángulo en dos partes iguales. Escuche bien, dividimos en dos partes iguales. Entonces, si yo quiero el área del rectángulo, quiero solo una parte del triángulo, perdón. Yo quiero solo una parte del área anterior. Entonces, a esta área lo que tengo que hacer es dividir entre 2. Por lo tanto, el área del triángulo me queda que es 10 unidades cuadradas. Entonces, para encontrar el área de un triángulo, la expresión va a ser área de un triángulo, la medida de la base por la medida de la altura dividido entre 2, según lo que vimos acá. Y para el perímetro, pues como habíamos dicho en el caso del rectángulo, que era el total de la longitud del contorno, aquí tiene 3 lados, ¿verdad? Que algunas veces puedo tener un triángulo que tiene 3 lados con la misma medida, o 2 lados con la misma medida, o como en el caso de este triángulo que tiene 3 lados de diferente medida.
Pero independientemente de eso, el perímetro de un triángulo es igual a la longitud del lado 1 más la longitud del lado 2 más la longitud del lado 3. Entonces recordemos que las ecuaciones para calcular el área de un triángulo o el perímetro de un triángulo, pues estas son. En conclusión, el área de un triángulo la encontramos base por altura dividido 2 y que la del perímetro pues será la suma de los tres lados. Ahora veamos la próxima figura. Ahora vamos a trabajar entonces el área de un cuadrado y su perímetro. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el área de un cuadrado? Pues muy parecido a lo que ya hice con el rectángulo y al principio del triángulo. Vamos a encontrar las longitudes de esos lados. Esta que sería la base tomándolo como un rectángulo. 1, 2, 3, 4 unidades. Y ahora, ¿cuánto mide su altura? 1, 2, 3, 4 unidades. Recordando que la característica principal de un cuadrado, ¿cuál es? Vamos a hacer una pequeña aclaración. La característica es que tiene 4 lados con la misma medida, ¿verdad? Porque si lo observamos aquí, mide 4, si observamos aquí, mide 4, y si observamos aquí, 1, 2, 3, 4, y si observamos aquí, 1, 2, 3, 4. Tienen la misma medida, así es la forma correcta de decir. Entonces calculamos el área. Similar a la del rectángulo, como dije, solo que ahora es un cuadrado, es 4 unidades por 4 unidades. Y entonces tenemos que nos da 4 por 4, 16 unidades cuadradas. Ahora contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Aún tiene su hoja y cuadrícula? Excelente. Siga trabajando con las figuras así como lo estamos haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a quedar con la expresión que me permite hallar el área de un cuadrado? Como notamos, es la misma. Entonces se dice que es la medida del lado, la longitud del lado, elevada al cuadrado. Lo que significa es que se multiplica por sí mismo, ¿verdad?, la medida del lado. Y para el perímetro de esta figura, veamos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 unidades nada más. Note que aquí nos quedó el mismo número, pero no significa que el área y el perímetro es lo mismo, ¿verdad? Aclaremos. ¿Cuántos cuadrados de unidades cuadradas contamos? 16. Y si ahora sumamos la medida de estos lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿verdad? Coincide que hay 16 unidades nada más, las longitudes, ¿verdad?, el contorno. Entonces, hasta aquí con las tres figuras que íbamos a trabajar hoy. Ahora, pongan mucha atención porque vienen problemas de aplicación, de los que pueden dejarle para que ustedes resuelvan, ¿verdad? Como ya vimos que la ecuación, yo les voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace para que puedan descargar una hoja con todas las ecuaciones de áreas, perímetros y volúmenes, por lo menos de las figuras más comunes, ¿verdad? Y de las figuras que vamos a estar trabajando, como dije. En este caso, pues vamos a hacer una conclusión de las figuras que acabamos de ver. En el caso del rectángulo, vimos que es para encontrar el área, base por altura. Y dependiendo, pues puede ser un terreno. Entonces utilizaremos la ecuación como ancho por largo, ¿verdad? Y así, entonces recordemos que el perímetro es la suma de sus lados. En el caso del triángulo, pues es base por altura dividido entre 2, porque recuérdense que el rectángulo sacábamos dos triángulos. Para el perímetro, pues consiste en sumar los lados, ¿verdad? Y el lado 1 más lado 2 más lado 3. Eso sería entonces en resumen de esas figuras. Y ahora, en el caso del cuadrado, recuerden que
tiene dos lados que miden lo mismo, que no es lo mismo decir que tiene dos lados iguales, ¿verdad? O que tiene lados iguales, porque la forma correcta es de que tienen la misma medida, lado 1 más lado 2 más lado 3 más el lado 4, ¿verdad? Entonces, en el caso del área, tenemos que es la longitud del lado elevado al cuadrado. Y que para el perímetro, aquí como vimos, en el caso del perímetro del cuadrado, va a ser igual a 4 veces la longitud del lado, como vimos, porque tienen la misma medida. Y entonces así quedarían las ecuaciones, ¿verdad? Ahora pongamos la atención a los problemas de aplicación. Estamos hablando de problemas que se pueden dar en la vida diaria, ¿verdad? Entonces empecemos con este primer problema. Pónganle atención. Como pudo haber leído en el problema, dice que tenemos que encontrar el área lateral del techo de la casa de Miguel. Y al final pues hay que encontrar el perímetro siempre de esa misma figura. Entonces tenemos que es un triángulo, ¿verdad? Ya lo identificó. Entonces iniciamos con extraer los datos de nuestro problema. ¿Cuánto nos dice que mide la base de ese triángulo que forma el área lateral del techo? Dice que mide 12 unidades, ¿verdad? Como lo habíamos visto anteriormente. Si no nos dice la medida, pues entonces lo dejamos así en unidades, a menos que nos diga metros, pulgadas, pies, entonces lo agregamos. En el caso de la altura dice que es de 8 unidades. Y nos preguntan primero cuál es el área, ¿verdad? El área lateral. Como tiene forma de triángulo, entonces sabemos que la ecuación es base por altura dividido 2. Y nos preguntan esa área. Entonces, calculemos cómo sería. Tengo que el área lateral sería la medida de la base, que es 12 unidades, por la medida de la altura, que son 8 unidades, y dividido 2, ¿verdad? Según la ecuación. Entonces el área del triángulo sería 12 por 8, veamos, 2 por 8, 16, llevo 1, y 1 por 8, 8, más 1 que tenía, 9. Y u por u, como se repite dos veces, escribo al cuadrado. Como habíamos visto, el área es unidades cuadradas, dividido entre 2. Entonces tengo que el área del triángulo es 96 entre 2. ¿Cuántas veces cabe este 2 en el 96? Así es, 48 unidades cuadradas. Entonces recuerde, como es un problema, el área lateral del techo de la casa de Miguel es 48 unidades cuadradas. Y recuerde que nos pedían también el perímetro. Entonces, para el perímetro, como habíamos dicho que es la longitud total del contorno de la figura, y teníamos además que el perímetro de un triángulo es lado 1 más lado 2 más lado 3. Entonces, encontramos que el perímetro de ese techo sería lado 1, podemos tomar como lado. Al lado 1, que es la base, 12 unidades, más, vamos a ver aquí las 8 unidades, es necesario aclarar que es la altura. Entonces el lado 2 nos queda que mide 10 unidades, ¿verdad? Que esas están en el contorno, es decir, alrededor de la figura. Mientras que este 8 es la altura, no lo puedo tomar en cuenta porque está dentro de la figura, pero el 10 sí, forma parte del contorno y como es un techo, vamos a deducir que es un triángulo isósceles y que los dos lados tienen la misma medida. Por lo tanto, el lado 3 también va a medir 10 unidades.
Entonces colocamos a lo que ya teníamos más 10 unidades, más 10 unidades. Por lo que el perímetro de ese techo con forma de triángulo nos queda 12 más 10 es igual a 32 unidades. Y entonces la respuesta nos quedaría el perímetro del techo de la casa de Miguel es 32 unidades. Muy bien, concluimos hasta acá el problema. Ahora veamos el siguiente problema. Vamos a iniciar con los datos. En este problema nos dice que el área, aquí ojo que nos está dando el área de la entrada de una tienda de acampar que tiene forma de triángulo, ¿verdad? 1 metro cuadrado. Y nos dice que la altura de esa tienda de acampar pues mide 1 metro. Y nos pide que encontremos la medida de la base. Recuerden que nosotros tenemos que la ecuación para el área de un triángulo, que esa es la forma que tiene la tienda de acampar, es base por altura dividido entre 2. Sin embargo, nosotros conocemos la medida del área y la medida de la altura. Pues conocemos que es un número y esta la base es la que nos piden que encontremos. Entonces vamos a modificar esa ecuación de la siguiente manera. Voy a multiplicar por 2 el área del triángulo. Eso significaría que me queda base por altura. Este 2 que estaba dividiendo ahora está multiplicando a esta expresión que es el área. Como dije, la que desconocemos es la base. Entonces ahora tengo que dejar sola esa expresión y vamos a quitar esa medida de la altura. Para ello, entonces la expresión nos quedaría que es 2 veces la medida del área entre la altura, y eso es igual a la base. Esta es la ecuación que vamos a emplear. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? Base es igual 2 veces la medida del área, dice que es 1 metro cuadrado, entre la medida de la altura, que es 1 metro. Entonces, base es igual 2 por 1, 2 metros cuadrados, entre 1 metro. Base es igual a 2 entre 1, eso es 2. Y tenemos que aquí hay una división de potencias de igual vez, entonces tenemos que aplicar la propiedad que habíamos visto en un problema anterior, donde nos decía que si tenemos división de potencias de igual base, se copia la base porque es la misma y se restan los exponentes. 2 menos 1, recuerde que acá este 1 no está escrito pero está indicado, no se acostumbra a escribir. Entonces 2 menos 1 es igual a 1, y como dije que solo se deja indicado, pues ahí sabemos que está el exponente 1. Entonces ahora vamos con la respuesta final del problema. La base de la entrada de la tienda para acampar mide 2 metros. Muy bien. Entonces, recuerde esa ecuación, la puede agregar cuando conoce el área y le piden que encuentre la medida de la base. ¿Verdad? Entonces ahora veamos el próximo problema. Para este problema tenemos que, nos dice, acá yo le hice un diagrama. En el problema yo le coloqué una imagen para que pudiera entender mejor. Sin embargo, ahora para resolverlo le estoy colocando acá la imagen de una habitación que tiene forma rectangular, viéndola desde arriba, ¿verdad?
Y aquí está la alfombra, que le piden que ustedes deben encontrar cuál es el costo, ¿verdad?, de esa alfombra. Y entonces que queremos colocar una alfombra dentro del cuarto, pero que quede de separación 50 centímetros, ¿verdad?, que es lo que no se debe tomar en cuenta de la habitación. Entonces tenemos en los datos, nos dan el ancho, que dice que mide 4 metros, y nos dan el largo, que dice que mide 6 metros. Yo sé que el área como tiene forma rectangular la alfombra, sería ancho por largo. Sin embargo, aquí debo hacer una modificación. Como le quitan centímetros, no puedo a los metros restarle centímetros, debo tener la medida uniforme, entonces lo vamos a pasar a centímetros. Como bien sé que un metro tiene 100 centímetros, ¿verdad? Entonces, si son 4 metros, yo sé que son 400 centímetros. Y el largo, por lo tanto, serán 600 centímetros. Y ahora a cada uno de ellos, pues le vamos a quitar los 50 centímetros que nos decía el problema. Entonces, si le resto los 50, ¿cuánto me quedaría? Aquí serían 350 centímetros y el nuevo largo nos quedaría de 550 centímetros. Muy bien, entonces ahora sí ya podemos pasar a lo siguiente, el otro dato que nos dan en el problema. Nos dice que el costo va a ser igual a 47 quetzales por metro cuadrado. Quiere decir que el área la necesito en metros cuadrados. Aquí la tendríamos en centímetros. Entonces, vamos a agregar que el ancho al final va a ser recuerde que un metro tenía 100 centímetros. Entonces dividimos 350 entre 100. Son 3.5 y ya está convertido en metros. Ahora el largo era 550 centímetros entre 100, entonces nos queda 5.5 metros. Entonces ahora sí ya procedemos a encontrar el área de la alfombra que queremos. Entonces sería 3.5 por 5.5 metros. Como es ancho por largo, entonces 3.5 por 5.5. Vamos a hacer aquí la multiplicación. Hagámosla como que si fuera 35 y 55, ¿verdad? Es decir, 55 por 35. 5 por 5, tengo 25 y llevo 2. 3 por 5 es 15, más 2, 17. 5 por 5, 25, llevo 2. 5 por 3 es 15, más 2, 17. Entonces, copio el 5. 7 más 5 me da 12, llevo 1. 7, 8 y 1 que llevaba 9. Y el 1. Quiere decir entonces, y ahora, como hay dos cifras decimales entre los dos números, de la derecha hacia la izquierda se corren 2 posiciones, porque tenemos 2 cifras decimales. Entonces, quiere decir que el área nos va a quedar de 19.25 metros cuadrados. Sin embargo, el problema era saber cuál es el gasto, ¿verdad? Entonces aquí no coloqué esa otra medida que teníamos que encontrar, ¿verdad? El gasto. ¿Cuál es el gasto que nos va a generar esta alfombra según el área que tiene? Entonces, ¿cómo encuentro el gasto? 19.25 metros cuadrados lo vamos a multiplicar por el costo, que eran 47 quetzales por cada metro cuadrado. Se observa acá, metro cuadrado se divide dentro del metro cuadrado,
Entonces se cancelan las medidas y al final nos van a quedar quetzales, que es lo que estamos averiguando. Entonces 19.25 por 47. Eso nos da, le voy a colocar aquí el total, 904.75 quetzales. Puede ser la multiplicación muy similar a como lo hicimos acá, 47 por 1925, como tiene dos cifras, se corre de la derecha hacia la izquierda dos posiciones y va a encontrar que entonces este es el gasto. Como la pregunta era, ¿cuál es el precio de la alfombra? Entonces, el precio de la alfombra es de 904.75 quetzales. Muy bien, ahora pasemos al otro problema. Para este problema de don Felipe tenemos los siguientes datos, que el área, como es un terreno y tiene forma rectangular, así que es de 5.120 metros cuadrados. Además que el ancho mide 64 metros. Y él lo que quiere saber es el perímetro de su terreno, porque quiere cercarlo, ¿verdad? Entonces quiere saber la longitud del alambre que debería tener para poder cercar. Entonces acá nuestra pregunta sería, ¿cuál es el perímetro de la figura? Por lo que aquí necesitamos encontrar, además, el largo de ese terreno. Para ello, vamos a partir de lo que sabemos, que área del rectángulo era igual a ancho por largo, ¿verdad? O base por altura, pero en este caso, como es un terreno, utilizamos ancho y largo. Conocemos la medida del área, además, conocemos la medida del ancho, lo que necesitamos encontrar la medida del largo. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Coloco el área dividido el ancho, que también lo conozco, y eso es el largo. Y entonces he encontrado la expresión que voy a emplear para resolver este problema. Y así entonces me quedaría que largo es igual a el área 5.120 metros cuadrados dividido entre 64 metros. Tengo que el largo mide 80 metros. Utilizando la división de potencias de igual base que mencioné anteriormente, copio la base y 2 menos 1 me queda exponente 1. Entonces el largo del terreno es de 80 metros. Pero recuerde que lo que quiero encontrar además es el perímetro. Perímetro habíamos dicho que es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Entonces, encontrando el perímetro sería 2 veces el ancho, que es 64 metros, más 2 veces el largo, que es 80 metros. Por lo tanto, el perímetro continúa. 2 por 64 metros es igual a 128 metros, más 2 por 80 metros es igual a 160 metros. Y al final entonces tenemos que 128 metros más 160 metros es igual a 288 metros. Ahora la respuesta final. El perímetro del terreno de don Felipe es de 288 metros. Entonces, ahora pasemos al otro problema.
pudo haber leído, es un poste de forma cuadrada. Tenemos en los datos que la longitud de ese poste es de 300 centímetros. Y nos piden calcular el área o la superficie de ese poste. Entonces, recordamos que la ecuación para el área de un cuadrado es la longitud de su lado al cuadrado. Área de un cuadrado es igual la medida, que son 300 centímetros al cuadrado. Y entonces el área del cuadrado nos quedaría. Esto significa, recuerde, 300 por 300. No confunda 300 por 2, ¿verdad? Jamás se multiplica la base con el exponente. Y jamás es nunca, ¿verdad? Entonces aquí 300 por 300, eso nos da 90.000. Y centímetro al cuadrado, centímetro cuadrado. Quiere decir entonces que encontré el área del poste. El área del póster es del 90.000 centímetros cuadrados. Ahora veamos el próximo problema. Los datos que nos proporcionan son los siguientes. Tenemos que el área es de 36 metros cuadrados. Ese es de la habitación, ¿verdad? La superficie. Y tenemos que el costo es de 4 quetzales por el metro cuadrado. Y quieren saber el gasto que saldrá de colocar esa cinta decorativa en la habitación. Yo traté de colocarle una imagen que le ayudara a entender bien. Pero, digamos, esa cinta se coloca en la habitación, en las 4 paredes, y entonces visto desde arriba, quedaría la cinta algo así, ¿verdad? En el contorno. Nos dan la superficie de esa habitación, que es de 36 metros cuadrados. Y ahora quieren saber el costo de esa cinta, que por cada metro cuadrado cobran 4 quetzales. Entonces encontremos ese costo. Para ello necesitamos encontrar la longitud, es decir, el perímetro, la longitud, ¿verdad? Y el contorno de esa figura. Para ello, primero tenemos que el área de un cuadrado es igual a la longitud del lado al cuadrado. Pero yo conozco el área, lo que necesito encontrar primero es la medida del lado. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Necesito quitar ese exponente. Entonces la ecuación nos quedaría equivalente a la raíz cuadrada del área del cuadrado, y eso es igual a L. Entonces, la ecuación que voy a utilizar ahora será esta. Esta la puede agregar a la hoja que le dije que lo voy a dejar en los comentarios, ¿verdad? Donde están todas las ecuaciones, al menos de las figuras más utilizadas. Y entonces tendríamos que longitud de ese cuadrado sería la raíz cuadrada del área. Y el área tenemos que es de 36 metros cuadrados. Por lo que la longitud nos quedaría de raíz cuadrada de 36. ¿Qué número se multiplicó por sí mismo 2 veces para que diera 36? Pues ese es el 6. Y la raíz cuadrada de metros cuadrados nos queda metros. Por lo que puedo decir entonces que para el perímetro de ese cuadrado, la ecuación es 4 por L. Y ahora ya tenemos L, por eso es importante encontrar. Y ahora encontramos el perímetro. Perímetro es igual a 4 veces por
la longitud, que son 6 metros. Entonces, nos queda que el perímetro de esa habitación va a ser 4 por 6, 24 metros. Y ahora por fin puedo encontrar el gasto. Como nos decía que el gasto va a ser igual a los 24 metros por el costo que nos decía el problema, que es de 4 quetzales por metro. Entonces, como habíamos visto en un problema anterior, se cancelan metros y nos queda que a multiplicar 24 por 4, 4 por 4, 16, llegó 1, 4 por 2, 8 y 1 que llevaba 9, 96 quetzales. ¿Verdad? Entonces, el gasto es de 96 quetzales. Y ahora tenemos un último problema para resolver, que nos dice así, veamos. Para entender un poquito más el problema, tenemos un terreno que dice que es cuadrado. Alrededor del terreno vamos a sembrar árboles, cada 3 metros, dice, de distancia. Y entonces al final quieren saber cuántos árboles vamos a sembrar en total. Entonces para ello necesitamos encontrar el perímetro, pero hay que extraer los datos del problema. Tenemos que nos dan el área. El área nos dice que es de 81 metros cuadrados y que se plantarán un árbol, se plantará un árbol cada 3 metros. Y lo primero que tenemos que encontrar es la longitud del lado. Para ello, nosotros sabemos que el área del cuadrado es igual a la longitud del lado al cuadrado. Y tenemos que despejar el lado. Entonces, esto es equivalente a que la longitud del lado es igual a extraer la raíz cuadrada al área. Entonces, calculamos que L es igual a la raíz cuadrada de 81 metros cuadrados. Y nos queda que la longitud del lado es igual a... ¿Qué número se multiplicó 2 veces por sí mismo para que diera 81? Ese es el 9. Entonces, raíz cuadrada de m cuadrado nos queda m. Por lo que la longitud del lado es de 9 metros. Ahora lo que necesitamos encontrar es el perímetro. Entonces perímetro es igual a 4 por la longitud del lado. Y para este terreno cuadrado, el perímetro nos quedaría que es 4 por 9 metros. Entonces el perímetro del cuadrado es igual a 4 por 9, 36 metros. Sin embargo, la respuesta al problema es que ¿cuántos árboles se van a plantar? Entonces tenemos que dividir la longitud que encontramos del perímetro, 36 metros, entre la distancia que va a haber entre cada árbol, que son 3 metros. Entonces 36 entre 3, eso es 12. Y ahora dividimos m entre m, se cancela, por lo que nos queda solamente el 12. Ahora la respuesta sería, se plantarán 12 árboles. Muy bien, si le gustó este video, por favor dele like, comparta con sus compañeros, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho, active la campanita de notificaciones para que le avise cuando publique los próximos videos y pues entonces nos
estaremos viendo en un próximo vídeo.